Filosofía y espíritu, la fuerza de la razón. Diversidad de voces, nacionalidades y conceptos unidos en un solo objetivo: promover cultura, despertar la conciencia y magnificar el amor. Punto clave en la evolución integral del ser humano y fundamentos de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Dirección y producción de Hugo Neftalí Álvarez. Desde Guatemala, en el centro de América, bienvenidos a esta interesante palestra de opiniones. Seré feliz con la paz y el amor que a nuestro mundo muy pronto vendrán. Seré feliz hasta la eternidad, si como hermanos nos amamos tú y yo. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo querer? Si la paz y el amor al fin vendrán. Deja ya de llorar, deja ya de sufrir, si a nuestro mundo vendrá la paz. No habrá banderas que limiten la paz, y todas ellas arcoíris serán. No habrá fronteras que impidan. Es para nosotros un enorme placer tener la oportunidad de saludarles una vez más a través de la frecuencia de Radio Progreso de Guatemala. Sintamos la alegría espiritual que proporciona saber que pronto llegará la paz y el amor. Bienvenido, Rudy. Qué bueno tenerte de nuevo entre nosotros. Gracias, Frida. Aquí estamos de nuevo para seguir compartiendo la alegría de cumplir con nuestro deber y de compartir con esa gentil audiencia internacional. Por eso, deja de llorar, deja ya de sufrir, hermano que nos escuchas, porque la paz y el amor muy pronto vendrán. Y lo decimos sin misticismo, lo decimos con una auténtica convicción que se adquiere con el estudio racionado. Disculpa la indiscreción, hermano Rudy, pero luego de la celebración de tu aniversario de bodas número 40, noto en ti una brillante luz que irradia contagiosa alegría y satisfacción. Pero me preocupa que luces más delgado. ¿Por qué será? ¿Será que te pegó fuerte otra vez la chikungunya y en pleno viaje de aniversario de bodas? No. Es que vengo esbelto para conservar la línea. Pero cambiando de tema, ya me comentaron que el hermano Asdrúbal Linares me suplió de forma excelente. Gracias, mi hermano. Mis congratulaciones también, hermano Asdrúbal. Hicimos una excelente dupla. Pues bien, aprovecho la oportunidad para recordarles el reto que tenemos y debemos mantener indefinidamente. Tratar de ser mejor que ayer y mañana mejor que hoy. ¿Estás de acuerdo, Rudy? Por supuesto que sí. Por eso ya también me permito recordarles las siguientes observaciones. Ser espiritista implica ser estudioso, analítico y racionalista de lo científico y metafísico. No confundirnos, por favor, con esa impúdica amalgama de milagrería, adivinanzas, curanderismo y todos sus congéneres. Eso se llama espiritualismo o espirititerismo, el que por sus prácticas mistificadoras, supercheras e inmorales denigra la imagen del espiritismo. La Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal no la forman hombres ni edificios, sino sus doctrinas. Por tanto, solo aboga por la pureza de su contenido esencial. Pregonamos y es nuestro deber practicar los mandatos: conócete a ti mismo y ama a tu hermano. Reconocemos la vida eterna y continuada del Espíritu por la multiplicidad de existencias a través de la indefectible ley de reencarnación. Antes de iniciar las exposiciones de los panelistas, es de suyo muy importante comunicarles que ha terminado un ciclo corporal, pero se inicia una nueva etapa de vida, con tristeza natural,
pero con la fortaleza que da la convicción y conocimiento de causa, informamos de la desencarnación del hermano Pedro Rodolfo Morales Montes. Nos indica nuestro director y productor Hugo Nestalí Álvarez, que muchos le extrañarán y recordarán por su incansable labor en Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo, especialmente a él, ya que fueron los cofundadores de la regional. La justicia actúa en lo que previamente está establecido y consensuado. El hermano fue uno de los expositores del programa radial Conócete a ti mismo, siempre firme y no pusilánime en sus convicciones. Sabemos que, aparte de nuestros pensamientos, cerca estarán su guía, protector y afines, ayudándole en el despertar de su letargo, esperando que éste sea breve y se ubique pronto en la jurisdicción que le corresponde en el espacio sideral. Hasta que la justicia nos una, hermano Pedro Rodolfo. Un abrazo de solidaridad a su familia y demás afines. Iniciamos las correspondientes posiciones con nuestro panelista de Puerto Rico, Elvin Matos, que nos parece abordará un tema que de alguna manera se relaciona con la despedida que damos a quien está en proceso de ese viaje a la patria del espíritu. Buenos días, le saluda a su hermano Elvin Matos desde la ciudad de Cabo Rojo en Puerto Rico. El tema para la mañana de hoy, la luz. Entre las varias definiciones que se dan para lo que es la luz, encontramos que es un fluido de partículas energéticas desprovistas de masa, o sea, un cuanto de energía luminosa. También se le conoce como un fotón. Pero la más común es que es una radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Metafóricamente, la luz se asocia con la inteligencia, la sabiduría, con el progreso, con la verdad y con una serie de cualidades y virtudes morales y de honestidad cultivadas en nuestro espíritu, que te inclinan a vivir y a practicar el bien. Es así como encontramos expresiones cuando se trata de esclarecer un hecho y decimos dar o arrojar luz sobre ese hecho. Por el contrario, si es sobre una persona que denota poco conocimiento sobre varios asuntos, decimos que es una persona de pocas luces. Estas cualidades de seres de luz las encontramos tanto en seres encarnados como en seres desencarnados. Los encarnados haciendo la obra que como espíritu con una materia le corresponde hacer en todas las ramas del conocimiento y el progreso humano. Y los que se encuentran viviendo la vida del espíritu, iluminándonos por medio de la intuición, la inspiración, la parlancia o cualquier otra facultad que pueda arrojar luz y conocimiento a lo que emprendemos. Así encontramos seres en niveles o grados de luz tan elevados que han llegado a ser maestros en los diferentes escalafones de la vida, en todas sus manifestaciones, en el mundo y en el universo. Por otro lado, existen seres de luz que, aunque no hayan llegado a esos niveles, su amor y su conocimiento está siempre al servicio del progreso, de la ley y de la humanidad. Lo que comprueba que no existen dos grados de progreso igual en lo que al ser humano se refiere, aunque sí existen grados en promedio en lo que a la humanidad respecta. Esto es comparable a un grado escolar donde hay estudiantes con A, otros con B, otros con C, pero todos aprueban el grado. Unos con mejores cualificaciones que otros, pero cumpliendo con el requisito, aunque este sea el mínimo. Es que la verdad, la sabiduría, el amor y la justicia solo luz pueden arrojar, porque estas son cualidades que provienen de nuestro Padre Creador y están plasmadas en nuestro espíritu. El que solo espera el momento translúcido para demostrarlo en todo su esplendor. Pero la luz, aunque es característica y propiedad de tu espíritu, hay que encenderla para que se ilumine, ya que la ley del contagio en lo negativo puede hacerla desvanecer, donde te presenta un camino aparentemente fácil, el cual se va cerrando y atrapando hasta parecer no tener salida, pero sí la hay. Tendrás que dar marcha hacia atrás y tal pareciera que fueras en retroceso. Pero cuando se va en busca de la luz no hay retroceso, ya que la luz es el verdadero camino. Esa luz y ese camino es el espiritismo en luz y verdad. El que una vez lo valores
te contagiará, pero ese contagio será de amor, de verdad, de sabiduría y de todas las grandezas que la vida nos brinda, porque la vida es amor y vida es nuestro progenitor. Y tendrás la luz propia de tu espíritu y la luz de tus hermanos espíritus maestros. Sentirás que tu espíritu se expande y se elevará. Te reconocerás como hijo del Padre Creador y reconocerás en tu semejante a tu hermano. Ya no habrá tinieblas ni temores, porque con el triunfo de la luz desaparecerán, porque donde existe la luz no penetra la oscuridad. Así, con la luz de nuestro espíritu encendida, llegaremos a nuestro Padre Creador por la sabiduría y el amor. Muchas gracias a todos por su atención. Será hasta el próximo domingo y pasen un magnífico fin de semana. Y me interno en las galaxias, siempre miro cosas bellas y con ellas al Creador. En él pienso cada instante, pues lo llevo muy adentro, con frecuencia lo presiento, ese espíritu creador. Nos trasladamos de inmediato a la región bolivariana de Maturín, Venezuela, para dejarles en compañía de Franklin Rojas con algo muy importante de un pajarillo. Un pajarito atendió al hombre recién nacido del quino. La ley no deja que nada se escape de su dominio. Esta preparó al gorrión, quien debía auxiliar en su momento a los hombrecitos de 4 centímetros que nacieran en las profundas y amargas raíces del quino, árbol de la quinta esencia, donde los maestros depositaron el germen del pequeño hombre que con los años se desarrollarían y una vez llegado el momento, envueltos en unos huevecillos flexibles que contenían una sustancia gelatinosa y los mantenía en su gestación. Estos árboles leñosos por su vejez fueron derribados por los fenómenos de la naturaleza. Los pequeños huevecillos quedaron a la intemperie y al sentir el calor de los rayos del sol, el ser que contenía saltaba llamando la atención del pajarillo, que por los instintos colocados en él rasgó el pequeño envoltorio, apareciendo el diminuto hombre. Del mismo animalito recibió calor y alimento mientras se desarrollaba, aunque el ambiente brindaba suficiente sustento al ser recién nacido. Estos fueron naciendo en diferentes partes del mundo con ambos sexos. Los espíritus maestros, sus guías y protectores, los auxiliaban y ellos con su inteligencia buscaban refugio en los árboles caídos. La paz y el amor nos una. Desde Maturín, la ciudad distinta de Venezuela, habló para ustedes Franklin Rojas. Continuamos con la participación de Adrúbal Linares Navarro, quien se comunica desde Jacksonville, Florida, Estados Unidos, para comentarnos acerca de nuestra familia. Buen día, mi familia terrenal. Hoy expondré acerca de nuestros seres queridos, nuestros hermanos consanguíneos y familiares, quienes constituyen la base de la sociedad, y en metafísica está señalada el amor de familia como el amor más imperfecto. Nuestros espíritus, con una común procedencia y común deber dentro de la creación,
somos obligados a ser fraternos entre todos los seres humanos. No nos queda otro camino que el de seguir la luz que procede de la sabiduría y por ende se llega al amor de hermanos, cuyo fin es el de la ley divina. Yo he venido exponiéndoles diferentes referencias que comulgan en la ley para así poder comprender de mejor manera nuestro deber para con nosotros y para con nuestros hermanos sin distingos de clases, razas y posiciones. Cuando estudiamos las leyes de la creación y éstas entran en acción por nuestra voluntad, se opera en nosotros mismos una evolución de sentimiento que arrolla con su acción colocando todo el sinapismo donde haga falta, aplastando todo lo que no esté a nivel de la fraternidad. ¿Cómo nos explican nuestros hermanos mayores en sabiduría el ejemplo a seguir? Tenemos que confesar que con estos estudios no nos será difícil la relación con los demás, aquellos que forman la gran comunidad humana, pero con los tuyos, con aquellos que constituyen el equipo doméstico, afirmas encontrar obstáculos que se te figuran casi imbatibles para la convivencia en paz y seguridad. Entre tanto, considera, aquello que nos erigen como familiares son las criaturas con las cuales nos interligamos a veces en los más intrincados compromisos. Los tuyos son tus afectos, antagonismos, encargos y deudas del camino. Casi siempre restos de existencias anteriores solicitándote amor y ejemplo, apoyo y cooperación. Cuando se te revelen como desafíos y obstáculos, ámalos y auxílialos cual se te presentan. Para eso, sin embargo, es necesario que abras el espíritu a la gran comprensión. El padre que recibiste estimaría vivir en las más altas demostraciones de superioridad. La mujer que te acogió en los brazos desearía catalogarse en la condición de los llamados ángeles. Los hermanos que te cargan el nombre querrían ser modelos de perfección a tus ojos y los parientes en general quedarían felices desempeñando la función de tus benefactores. No obstante, son todos ellos seres humanos, falibles como nosotros mismos. Sin duda, en algunas circunstancias surgirán errados y tal vez te decepcionen tanto como nosotros somos pasibles de fallas, desilusionando a muchos. Ama a los que comparten contigo la experiencia en lo cotidiano, aprendiendo entendimiento y tolerancia. Si problemas de convivencia aparecieren en tus áreas de acción más íntima, conserva paciencia y bondad para con los que te rodean. En cualquier dificultad, compadécete de los tuyos, para que los tuyos igualmente se compadezcan de ti. Ahora bien, el amor de hermano es la base de la ley y su cumplimiento es el emblema, el cual debemos elaborar para imponer el progreso y la felicidad hasta unificar, hasta comunizar el sentimiento, reconociéndonos hermanos en el espíritu y en humanidad, sin parasitismos ni religiones, sin dioses ni fronteras, ni seres que han hecho supremos por fanatismos, ni más templos que todo el universo, con un solo Padre común en la infinita creación. ¿Qué necesitamos? Ser honestos y productivos, ser estudiosos y obedientes a las leyes de la creación para vivir el usufructo con economía de los productos. Como dijo un maestro, esto sí es justicia. También debemos asegurarnos el bienestar instruyéndonos y preparándonos para lo grande, lo bello, progresivo e infinito, por lo que debemos rechazar las armas, porque destruyen sembrando el dolor y la miseria, a la vez que es violar la ley confirmándose obra del detractor. Alejemos todo pensamiento que pueda perturbar la armonía. Si la ley es de amor, amor debemos dar. Esa es mi ratificación personal y mi consejo de hermano. Solo así nos uniremos a la cadena infinita de espíritus solidarizados que hacen la omnipotencia universal, como lo estableció el juez Trincado en su proclama. Aunque usted no lo crea, es la hora de la luz y la verdad. Por eso les hablo claro. Mi saludo fraternal y solidario, Asdrúbal Linares, Navarro. Cambiamos de rumbo y nos dirigimos a la República de Guatemala, en Centro de América. Queda en el uso de la palabra Dionis Rivera con la cuarta parte de sus referencias sobre el espíritu de verdad. Buen día y un abrazo fraternal para todos.
Para el día de hoy tengo la cuarta parte del tema Nociones del Espíritu de Verdad. Y antes de entrar en materia directamente sobre él, es necesario ir abriendo el camino para poder llegar a conocer su grandeza. Por lo cual, el domingo recién pasado me referí a un espíritu maestro de maestros capaz de iluminar con su luz a toda una galaxia. Y para que entendamos, o para que tengamos una idea qué es una galaxia y parte de su composición, expuse lo que pudieron escuchar y solo me falta agregar que las cifras que di a conocer sobre el diámetro de la Vía Láctea, su espesor y la distancia en que se encuentra nuestro Sol desde el centro de la galaxia, y que de un extremo a otro nos enseña la Escuela Filosófico y Astronómica Magnético-Espiritual de la Comuna Universal, fundada por el gran maestro de maestros Joaquín Trincado Mateo, quien nos enseña y nos da a conocer lo que el maestro Sócrates dijo: conócete a ti mismo. Y también nos hace conocer la creación de los mundos y la composición del universo infinito, dentro de la cual está nuestra galaxia, que tiene por nombre Vía Láctea. Los astrónomos que mencioné el domingo recién pasado nos dicen que calculan que en la Vía Láctea se encuentran 100.000 millones de sistemas solares o estrellas, aproximadamente. Y en la Escuela Filosófico-Astronómica descrita se nos dice de un aproximado de 250.000 millones de sistemas solares, y cada uno con 5, 6, 7 y hasta 8.000 mundos. Los astrónomos nos indican que el espesor de la Vía Láctea tiene un aproximado de 10.000 años de luz. Y el fundador de esta escuela nos dice que tiene un espesor aproximado de 15.000 años de luz. Cada cual tiene un cálculo que difiere un poco, pero se aproximan y van por el mismo sendero, ya que en los cálculos astronómicos todo es un aproximado. No se pueden tener cifras concretas, por cuanto todo el universo está en constante movimiento y a gigantescas velocidades. Pero bien, si en una sola galaxia hay distancias inconmensurables, ¿cuánto habrá en 2 galaxias, en 3 galaxias, en 4, en 5, en 6, en 7 y en 7,5 galaxias? Y tomando en cuenta que dentro de las 7,5 galaxias que componen el plano a donde nosotros pertenecemos, la nuestra Vía Láctea, aún con algunas medidas ya descritas que muestran que su tamaño es gigantesco, entre estas 7,5 galaxias, la nuestra es la más pequeña, pues su vecina Andrómeda es tan grande que la podríamos comparar con un edificio de 4 pisos y la nuestra con una esfera completamente pequeña. Entonces, ¿qué diferencia? Por lo que el próximo domingo expondré sobre toda la luz que pueda necesitar para iluminar al mismo tiempo todas esas 7,5 galaxias y cada uno de sus puntos más diminutos. Desde Guatemala, Centroamérica, Diony Rivera. Seguimos con el desarrollo de nuestro programa y nos permitimos presentarles el poema titulado ¿Qué cosa será la vida? Es una inspiración del hermano Eduardo Adame Hernández. Tiene la palabra Frida. ¿Qué cosa será la vida? Así como la vida llega, también la vida se va, y del nacimiento a la muerte, ¿qué lapso transcurrirá? Serán minutos u horas,
50 años, 100 o más, pero cumplido ese plazo, al espacio retornarás. Pero, ¿qué cosa será la vida? ¿Un impulso, un hálito o qué? ¿Estará en el alma escondida? Eso es lo que yo no sé. Mas presiento que la muerte no termina con la vida y que efectivamente ésta está en el alma escondida. Y es en el espíritu humano donde radica la vida. Y me atrevo a afirmarlo que es una chispa divina. Espíritu, alma y cuerpo integran al hombre completo. Él es la razón, el intelecto, alma, consciente e instrumento. Corresponde presentar a Rudy Hernández de Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos, quien recién retorna de su viaje en el cual celebró su 40º aniversario de bodas. Disculpa, Rudy, pero de verdad que estás más delgado. Pero bueno, ya en serio, mi compañero les va a relatar interesantes experiencias de una reencarnación. Gracias, Frida. Y hoy quiero hablar un poco sobre experiencia de una reencarnación. Esto fue como en 1978. Mi esposo una mañana se levanta y me dice: anoche soñé con una casa que tiene doble verja, y esta doble verja, en una de ellas estaban escondiendo algo en una de las columnas. Yo creo que fue como en el pueblo de Lares, me estaba contando. Y bueno, hablamos sobre ello y yo no le hice más caso al asunto. Pasan un par de semanas, ella le da con la casa de Lares, que ese sueño de la casa de Lares la tenía preocupada. Pasa como un mes y me dice: ay, esa casa de Lares, ese sueño que yo tuve, vamos a ver. Cogimos el carro, vivimos en Carolina, en Puerto Rico, y fuimos hasta el pueblo de Lares. Y empezamos a dar vuelta por el pueblo de Lares buscando una casa de doble verja. Después de media hora, 45 minutos, dice: no, esto sí es lo loco, no podemos estar buscando sin saber. Me dijo: no, pero dale por aquel sitio por allá, y fuimos, y bajando hacia el pueblo, encontramos la casa de doble verja. Había un señor sentado en el balcón, un señor mayor, sentado en el balcón de la casa. Yo fui hasta donde le dije: mire, me perdone que yo soy fulano de tal, mi esposa tuvo un sueño de este sitio, esta casa, y me dijo: sí, eso fue que el espíritu de ella salió y vino hasta acá y cometió. Dile que venga un momentito, vamos a hablar sobre esto. Mi esposa viene, nos sentamos a hablar con el señor, y ahí a ratito que estaban conversando, enseguida hicieron mucha afinidad, y mi esposa pegó a recordar una serie de datos los cuales conocía el señor, y entre el señor y ella solamente lo sabían. En esta conversación, pues, el señor se llamaba Lumen Méndez, un farmacéutico del pueblo de Lares. Resulta que él había estado en el destierro con su madre y su padre en la República Dominicana cuando el grito de Lares en 1868. Su padre es Rogelio Méndez y la señora se llamaba Isabel de los Ríos. Así que ellos pegaron a recordar el movimiento que hubo para el grito de Lares, y cómo estaban desterrados y cómo ellos entraron a través de la isla de San Tomás, de República Dominicana, a Puerto Rico clandestinamente. Ellos pegaron enseguida, el señor fue y buscó una serie de artefactos que él tenía de su mamá, y ahí pegaron a hablar. Yo pensé que aquel señor aquel día iba a desencarnar allí por el nerviosismo y la emoción de estar hablando con mi esposa, la cual le reconocía como su madre, y ella recordando tantos datos y tanta información que simplemente la sabía Isabel de los Ríos y este señor ahora que era su hijo. Así que fue muy interesante esta experiencia. Mucho tiempo después de esta visita, el señor estaba un poco enfermo y quería volver a ver a su madre y quería hablar con ella antes de él desencarnar, y a través de una sobrina hizo contacto con nosotros en Carolina de nuevo, pueblo de Carolina, Puerto Rico, y volvimos a visitarlo, y mucha emoción. Él estaba muy contento, y entendemos, analizando esta experiencia, que mi esposa había sido Isabel de los Ríos, que había desencarnado en el año 1912 en el pueblo de Lares, y por tanto sabía estos datos y había compartido con este señor Lumen Méndez del pueblo de Lares, y su papá, el señor Rogelio Méndez.
Estos datos luego se buscamos en la historia de Grito de Lara y los personajes que participaron en el Grito de Lara en Puerto Rico, y salieron a la luz que eran experiencias ciertas. Muy interesante poder hacer que mi esposa pues pueda reconocer esto, y para este señor Lumen Méndez también corroborar que era bien fácil para él reconocer y saber que sí había reencarnación y que el espíritu existía. Viajamos nuevamente a la República Bolivariana de Venezuela. Desde Maturín, Acacio Ortiz nos brinda su alocución. Detractores del espiritismo. Adelante. Buenos días, queridos hermanos. Reciban un fraternal saludo. El tema para hoy, detractores del espiritismo. En realidad no existen enemigos para el espiritismo, ya que éste no tiene personalidad, pero sí las ideas de los hombres de obtusa inteligencia han hecho entidades abstractas, y de allí ha nacido la ignorancia, la supremacía, los dogmas con sus dioses, y han inventado el espiritualismo con la calumnia y la mistificación, quedando claro que los detractores del progreso y del espiritismo son los responsables del retardo que haya pasado tantos siglos en la humanidad. ¿Cuántos siglos han pasado que el hombre solo le ha dado derecho a la materia, lo que no le corresponde? Han inventado los prejuicios, que son atrasos para el progreso del espíritu. Nuestro Padre ha creado sus leyes, que son todo amor, para que el hombre se corrija. Ha llegado la hora de que el hombre conozca su Trinidad y que todos somos hermanos. Para eso han venido hermanos maestros de otros mundos. Pero el hombre se ha dejado dominar por las pasiones y no ha hecho conciencia. Solo son responsables los que inventaron las religiones con el temor a la muerte, ignorando la reencarnación. Existen unas religiones que están confundidas y dicen que el hombre primero reencarna en animal y que existen los demonios, los cielos, los ángeles. Hasta siempre, Acacio Ortiz, Maturín, Venezuela. Retomamos otro cambio de clima, de país, de tema y de expositor. Nos trasladamos a la región de Norteamérica, específicamente en Canadá, para dejar en uso la palabra a Carlos Pérez. Muy buenos días, amados hermanos. El tema día de hoy es las cadenas invisibles que llevamos dentro. No sin antes de exponer, déjenme manifestarle mi solidaridad a toda la familia y amigos afines del hermano Pedro Rodolfo Morales Montes, que el día miércoles 9 de septiembre de 1915 desencarnó. El hermano era miembro de la Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo y un panelista del programa dominical Conócete a ti mismo. Elevamos nuestro pensamiento porque tenga un feliz tránsito a nuestra patria espiritual, que su guía y su protector lo ayuden a salir lo más pronto posible de su letargo de la vida material hacia su vida espiritual. Misión cumplida, hermano Pedro Morales Montes. Mi tema, las cadenas invisibles que llevamos dentro. En primer lugar, el estudio del espiritismo nos exige tener una vida racional, es decir, tratar de saber quiénes somos, qué significa aplicar nuestras virtudes y superar nuestros defectos, así también comprender de dónde venimos, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos. En el estudio espiritista existen consejos y recomendaciones que nos orientan a un mejor actuar. Por ejemplo, si queremos triunfar, hagámonos ideas propias, conozcámonos en verdad y seamos esclavos de nuestro deber. Ahora bien, de lo que voy a hablar es sobre las cadenas invisibles que llevamos a todas partes. Cadenas que son invisibles para nosotros, pero no para los demás, pues nos califican de acuerdo a la forma en que actuamos. Y son las actitudes negativas las que no nos dejan ser libres racionalmente. Me refiero a los prejuicios, el egoísmo, el orgullo, la envidia, el odio, la homofobia, el racismo y ser un fanático religioso. Todo esto ha sido originado por los temores
que nos inculcaron desde la niñez. Por ejemplo, tener miedo a ser criticado, a ser pobre, a enfermarse y a llegar a viejo, y principalmente miedo hasta terror a la llamada muerte. Por lo expuesto, me permito decir a unos y a recordar a otros que en la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal está el camino para tener un mejor entendimiento racional, pues se nos repite la necesidad de conocer nuestra Trinidad de espíritu, alma y cuerpo, y que busquemos el consuelo en la verdad. Es decir, que nos quitemos las cadenas que nos hacen prisioneros de lo que consideramos fracaso, y que no son más que experiencias. Hagamos conciencia que podamos triunfar, pero teniendo por delante que el fin es vivir en armonía, que vivamos de acuerdo al reflejo de las leyes divinas, que son todo amor. Y para eso se nos ayuda mucho los consejos y recomendaciones sentadas por el maestro Joaquín Trincado. No comprender una cosa no da derecho a negarla. No censures ni hagas críticas de lo que no entiendes. La crítica de lo que se desconoce es calumnia. El calumniador es vil y comete muchos crímenes a la vez. La risa del ignorante es imbecilidad. ¿Ves falta en tu semejante? Mira bien que no sea tuyo. Y con estos consejos enumerados se nos recomienda también: no esperen nada de regalo. El que nada sacrifica a nada tiene derecho. Así pues, amado hermano, rompamos esas cadenas invisibles que nos aprisionan. Estudiemos y amemos a nuestro hermano. Concluyo con este pensamiento del hermano Mahatma Gandhi: no te detengas en lo malo que has hecho. Camina en lo bueno que puedas hacer. Muchas gracias por su amable atención. Hasta la próxima semana, les dice su hermano Carlos Pérez desde la ciudad de Longueuil, provincia de Quebec, Canadá. Seguidamente, me voy a permitir dejar en uso de la palabra a Rudy Hernández para que le dé lectura a un escrito de Hugo Neftalí Álvarez que ha denominado Nuestra individualidad y la maestría. Por favor, Rudy. Nuestra individualidad y la maestría. Siempre somos consubstanciales con el Creador Universal. También somos parte integral del mismo Creador mientras no se haya iniciado nuestra individualidad. Pero cuando ésta se inicia, ya se crean grados de diferencia. Y a eso agregamos que instantáneamente nos rodeamos de nuestra primera alma, quedando unidos o atados eternamente a todo lo que concierne a la materia. Se puede concluir que es como empezar de cero. Consecuentemente, en esa individualidad empieza nuestro aprendizaje, que será infinito porque esa sabiduría nata queda obnubilada. ¿Por qué ha de quedar obnubilada? Entre otras cosas, por las características del alma donde están anidados los instintos. Si no fuera así, ¿cuál sería el objeto de venir a la escuela de la vida material? ¿Y por qué se diría que en cierto momento vamos a graduarnos de maestro? La meta prediseñada para todos los espíritus es hacerse maestro, lo que significa trabajar con grande e incondicional amor en beneficio de los demás, tanto en el orden material como espiritual. Es el principio de nuestro verdadero sufrimiento y sacrificio, principalmente en los mundos que, como el nuestro, es de expiación, y no digamos los anteriores. Y como ejemplo, pensemos cuánto sufrimiento hemos provocado en nuestra obcecación y aberración a los misioneros que procuran nuestra regeneración. Seguimos viajando y esta vez aterrizamos en Guatemala. Hacemos contacto con Hugo Neftalí Álvarez, quien desarrolla su disertación sobre la naturaleza del espíritu. Te escuchamos. Buenos días, estimados hermanos que nos honran con su audiencia. Para abordar este tema, podría empezar por decir en forma sintética este tema sobre el espíritu y su naturaleza intrínseca. Decía, podemos decir en forma sintética que hablar de la naturaleza del espíritu es hablar del amor y del Creador, que es lo mismo, y de donde se derivan todas las leyes que rigen el infinito universo. Así de sencillo en la palabra, pero así de complejo en su penetración conceptual. Y es que nunca tendremos una respuesta concluyente sobre la naturaleza de ese ser sin ser, que esto amerita otro estudio cuando decimos ser sin ser. Y por consiguiente,
jamás tendremos respuesta determinante, sino relativa en cuanto a la naturaleza del espíritu, aparte de saber que es consubstancial, coeterno y siempre coaligado a él en esa sustancia única que todo lo llena, pero con gradación infinita. Lo antedicho no debe ser motivo de quedarnos contemplativos o dogmáticos. Al contrario, debe ser una motivación más, porque en la medida que profundicemos y reflexionemos al respecto, así iremos presintiendo, solo presintiendo, la verdadera grandeza del que, ni unidos todos los espíritus de todo el universo y en toda la vida eterna y continuada, podremos igualar su omnipotencia omnímoda. Y no está de más acotar, para quienes no conocen o conocen poco del espiritismo, que el Creador tiene un abismo de diferencia con el inventado Dios religioso. Lamentablemente no son pocos los hermanos que abrazan estas sabias doctrinas que aún lo siguen confundiendo con ese Dios religioso, porque según ellos, para no andarse por las ramas, a él le piden que les resuelva sus problemas, ignorando que para eso están sus hijos de luz, los misioneros, cuya función es hacer que se cumplan sus leyes, aparte de la activa presencia y participación de guías, protectores y espíritus de avanzada. Por eso, ¿qué hacen buscándolo en todas partes, cuando está en nuestro propio interior con toda su esencialidad divina? De allí la necesidad de estudiarnos y conocernos a nosotros mismos, de abrir ese libro de la vida que tenemos dentro y voltear las páginas internas, porque en la medida que nos conozcamos, así lo iremos conociendo y presintiendo relativamente, porque en nuestro interior podemos estudiar fisiología, fisiología y etnología del universo. Menciono ahora lo que en un tiempo el maestro Joaquín Trincado denominó como un trago demasiado grande, al aseverar precisamente en varios de sus libros que espíritu y materia es lo mismo. Ahora sí lo entendemos. La misma esencia intrínseca, pero en diferente grado, como se entiende en parte de lo citado en la proclama, cuando dice: la ley es una, la sustancia una, todo es magnetismo espiritual. Concluyo refiriendo la interrogante sobre si el padre Eloí se sentirá afectado u ofendido por los hechos de los seres humanos, quienes en su obcecación lo confunden con el Dios de las iras y las venganzas y hasta lo insultan. Pienso que no, porque él no está sujeto a las emociones que son particularidad de los espíritus encarnados y sabe que más tarde o más temprano, en el transcurso de la vida eterna y continuada, avanzarán o avanzaremos en la evolución y siempre amando más. Muchas gracias, estimados hermanos, por su audiencia. Llegamos a la conclusión del programa y vamos a cerrar con broche de diamante. Es mi compañera Frida Ceja de San Antonio, Texas, Estados Unidos, quien se encarga de ello al abordar la profundidad de la poesía. El tiempo es tuyo. Saludos nuevamente todos hermanos del mundo. Reciban un abrazo fraternal de mi parte. El tema: profundidad de la poesía. La palabra poesía proviene del latín poesis y a su vez del griego poiesis, que significa hacer, materializar. Antiguamente la poesía se escribía únicamente en versos, rigiéndose por un conjunto de normas sobre la composición denominada métrica. Según la métrica, los versos se formaban por un número fijo de sílabas, una determinada distribución de los acentos y una rima, que darían como resultado un ritmo y un tipo de composición particular: copla, seguidilla, redondilla, cuarteto, etc. Poesía. ¿Qué es la poesía? Poesía es más que palabras, oraciones y rimas. Poesía es hablar con el corazón en la mano. Poesía es expresar los sentimientos al máximo, hacer que la corriente de sentimientos se apodere de tu corazón, haciendo
que poco a poco tu pluma se mueva más rápido y haga que las palabras no sean palabras, sean sentimientos y hagan sentir a quien las lee el sentimiento que transmiten al papel. El papel que absorbe todo, que gentilmente se presta como medio para bien o para mal. Ese, el que puedes borrar y borrar, pero siempre dejarás una mancha. Pero la poesía no está escrita en el papel, está escrita en el corazón, en el alma, de quien la escribe y de quien la lee, y deja huellas, donde se queda grabado todo, tanto o más que en el papel. Entonces, al llegar al sentimiento empieza a palpitar los corazones, y es así que se queda grabado como si fuera una hoja de papel. Se escriben historias y se dejan recuerdos, se escriben promesas y se dejan angustias, se alimenta de palabras, haciéndolo más grande cada vez que le dicen un te quiero, cada vez que le hacen palpitar con fuerza. La poesía nace y crece de dos formas. Cuando estás muy feliz, tan feliz que piensas que no estás en ese momento, o cuando estás tan triste que quieres olvidar los amargos recuerdos. Así lo logro, dejando que el suave papel se impregne de sentimientos y causen un raro efecto en quien lo lee, porque el papel siempre será papel y los sentimientos siempre serán poemas, los cuales quedarán impregnados en el infinito de nuestras almas y en nuestras diferentes existencias, gracias a la poesía que alimenta al espíritu para llevar una vida más llevadera, con más sentido de poder admirar la belleza de nuestra naturaleza como de todo lo que podemos materializar para nuestro progreso. Los dejo con este pequeño poema de Netzahualcóyotl. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano, el hombre. Llegamos al final y nos despedimos, no sin antes prometer que estaremos de vuelta con el mayor placer el próximo domingo. Gracias por abrirnos las puertas simbólicas de su hogar. Reciban un gran abrazo fraternal a nombre de todos los panelistas y de sus hermanos Rudy Hernández, Frida Cejas. Nos reencontraremos a las 9:30 am la próxima semana en www.radioprogresoguatemala.com. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo querer? Si la paz y el amor al fin vendrán. Deja ya de llorar, deja ya de sufrir. Si a nuestro mundo vendrá la Filosofía y espíritu, la fuerza de la razón. Diversidad de voces, nacionalidades y conceptos unidos en un solo objetivo: promover cultura, despertar la conciencia y magnificar el amor. Punto clave en la evolución integral del ser humano y fundamentos de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Dirección y producción de Hugo Neftalí Álvarez. Gracias por su gentil atención. Fue un placer compartir con tan distinguida audiencia nacional y mundial. Felicidades.